Bueno, pues muy buenas tardes. Soy José María Millán, del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia, España, investigador principal del Grupo de Investigación en Biomedicina Molecular, Celular y Genómica, y perteneciente también al Centro de Investigación Biomédica en Red para Enfermedades Raras. Bueno, llevo pues 30 años trabajando en genética. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hereditarias de la retina, empezando pues por el diagnóstico, aunque en los últimos años pues hemos establecido una nueva línea de aproximaciones terapéuticas, que es de lo que les vengo a hablar hoy. Concretamente de la tecnología de CRISPR-Cas9 y los ubiquivoides de camélidos en distrofias hereditarias de la retina. En primer lugar, lo que quiero comentar, y bueno, es muy evidente, es que el ojo es un órgano perfecto para probar terapias de todo tipo, sean farmacológicas, sean genéticas, sean celulares. ¿Por qué? Porque es un órgano inmunoprivilegiado, es un órgano doble, es muy fácil de seguir, de mirar en su interior, y esto ha hecho pues, que bueno, ya exista un tratamiento de terapia génica comercializado tanto por la FDA como por la Agencia Europea del Medicamento, el Luxturna, para mutaciones bialéricas en el gen RP65. Existe un ensayo clínico en humanos para el exón 13, mutaciones en el exón 13 del gen USDOSA. Existe un proyecto europeo para hacer una terapia génica dual para el gen miosina 7A, también de síndrome de Usher. Y bueno, se están planteando muchos otros ensayos clínicos ya en humanos pues, para genes pues, como RPGR y otros muchos más. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la primera de las tecnologías de las que quería hablarles, que es la tecnología CRISPR-Cas9. ¿Vale? Traducido CRISPR del inglés, pues repeticiones cortas palindrómicas interespaciadas y regularmente agrupadas. Esto proviene de un sistema inmune bacteriano que fue descubierto en unas salinas de la provincia de Alicante, junto al Mediterráneo en España, por el profesor Francis Martínez Mojica, de la Universidad de Alicante, pero fueron las investigadoras Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier las que se dieron cuenta de la utilidad de este mecanismo bacteriano para defenderse de los virus para la ingeniería genética y la biología molecular, y por ello recibieron el Premio Nobel de Química en el año 2020. Bien, la tecnología CRISPR-Cas9 consiste básicamente en una endonucleasa, la nucleasa Cas9, y un fragmento de RNA, el RNA guía, que se introducen en las células. Esta endonucleasa Cas9 se acopla con el RNA guía, que está diseñado específicamente para que tenga una secuencia complementaria a la región que es de nuestro interés. Una vez unida a la región de interés, la endonucleasa lo que hace es un corte en la doble cadena, y este corte lo realiza 3 o 4 nucleótidos después de una secuencia que se llama PAM, Protospacer Adjacent Motif, que está formado por NGG, N es cualquier nucleótido y la G es guanina. Bien, este corte luego puede ser reparado por la propia maquinaria celular natural de dos maneras distintas. Mediante la unión de esta región rota no homóloga, se produce una unión del corte pues al azar, metiendo cualquier nucleótido, y esto da lugar finalmente a mutaciones de tipo deleciones o duplicaciones o indels que dan lugar a la ruptura de la pauta de lectura y normalmente
una proteína truncada. O podemos introducir un ADN molde con la secuencia que queremos que la maquinaria celular copie, de manera que podríamos reemplazar un nucleótido por otro, siempre y cuando en ese DNA molde pues, lo queramos así. Y esto es lo que daría lugar a una mutagénesis específica del lugar, una edición genética, una edición génica. Esto se hace mediante lo que se denomina reparación dirigida por homología, HDR en inglés. Los primeros, la no homóloga, pues pueden servir para, pues por ejemplo, conseguir modelos animales o celulares en los que se evite la expresión de un gen, se anule la función de un gen, pues para ver mecanismos de enfermedad. En la dirigida por homología, pues nos serviría para, como he comentado, edición génica y, pues bueno, una tecnología muy prometedora en un futuro, esperemos que próximo. Nosotros en 2017 empezamos a utilizar CRISPR y bueno, utilizamos CRISPR concretamente en el síndrome de Usher y concretamente en el gen USH2A. ¿Por qué? Bueno, porque no existe tratamiento hasta la fecha para el síndrome de Usher, excepto de los audífonos implantes cocleares, pero desde luego no para el fenotipo retiniano. Segundo, que el gen USH2A es el que mayor número de mutaciones presenta, siendo responsable también de retinosis pigmentaria autosómica recesiva aislada, y además presenta dos mutaciones muy próximas en el exón 13 de este gen, que son responsables de un porcentaje muy alto de casos de síndrome de Usher y también muy alto porcentaje de casos de retinosis pigmentaria autosómica recesiva. Entre un 15 y un 25% de los casos de síndrome de Usher tipo 2 y hasta un 7% de los casos de retinosis pigmentaria autosómica recesiva. La reparación específica de estas mutaciones mediante terapia génica supondría una estrategia que pensamos que podría ser muy interesante para llevarse a cabo mediante este sistema CRISPR. Bien, nuestro objetivo era tanto valorar una futura aproximación terapéutica para genes muy grandes. Hay que tener en cuenta que el gen USH2A tiene un cDNA de más de 15 kilobases, lo que hace pues, la terapia génica mediante vectores víricos, sobre todo virus adeno asociados, pues prácticamente inviable, porque la capacidad de carga de los virus ADN asociados pues, apenas alcanza 4 kilobases. Y también pues, porque 2/3 de los pacientes con síndrome de Usher tienen el tipo 2, entre el 75 y el 85% de los pacientes del tipo 2 son debidos a mutaciones en este gen y además en población caucasiana el porcentaje de portadores de la mutación 2299 del G es muy alta, variando de entre el norte y el sur de Europa, pero es muy alta. Y por otra parte, el otro objetivo es el uso de CRISPR como herramienta para evaluar la patogenicidad de variantes de significado incierto que, como todos sabemos, pues en estos tiempos de la secuenciación de nueva generación suponen un problema. Y dado que esta segunda mutación, la C759F, que está, como digo, muy próxima a 2299 del G, se ha dudado de su patogenicidad, pues queríamos ver o explorar la posibilidad de evaluar esta patogenicidad mediante CRISPR. Perdón. Bien, la estrategia pues, bueno, era sencilla. Diseñamos 4 RNAs guía próximos a la zona donde se encontraban las dos mutaciones prevalentes que he comentado. Introdujimos y expresamos la combinación de Cas9 con el RNA guía en células HEP293. Empezamos por ahí porque el cultivo HEP293 pues es muy fácil de mantener, crece muy bien y es fácil de transfectar. Y entonces lo que hicimos fue la estrategia, digamos, la estrategia
al revés. Es decir, las células HEC293 no presentaban las mutaciones, obviamente, entonces lo que hicimos fue probar las guías para conseguir estas dos mutaciones en las células HEC293. Bueno, para la eficiencia de corte de cada construcción, hicimos un ensayo mediante la endonucleasa T7, en el que con dos concentraciones distintas, mediante 1 microgramo y 3 microgramos de cada una de las 4 guías, vimos el porcentaje de corte que se había producido. Y nos quedamos finalmente con los 3 microgramos y las guías 1 y 2, que tenían un rendimiento por encima del 50%, también lo tenía la 4, pero nos quedamos con la 1 y la 2 porque estaban más cerca de las mutaciones. Posteriormente diseñamos este DNA molde en el que introdujimos las mutaciones para corregir en este caso no, para mutar las células HEC293. Diseñamos una cadena molde en forma de oligonucleótido de cadena sencilla, con brazos homólogos a la región de interés que estaba más o menos en el centro. El DNA molde, la cadena era de 120 nucleótidos y volvimos a introducir conjunta la construcción Cas93 con el RNA guía y la cadena molde para que se produjese la reparación homóloga. Bien, lo que encontramos en células HEC293 es que conseguimos mediante recombinación homóloga un 16% de células que habían incorporado la mutación 2299 del G y un 12% que habían incorporado la mutación C759F. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, pues dado que hemos tenido un cierto éxito, vamos a hacer una biopsia de piel en pacientes portadores de estas mutaciones en homocigosis y vamos a hacer CRISPR sobre las mutaciones, esta vez sí. Hicimos una biopsia de piel de pacientes homocigotos para estas dos mutaciones, el aislamiento de fibroblastos, ensamblamos todos los componentes CRISPR y mediante, en realidad lo hicimos mediante ribonucleoproteína, nos resultaba mejor que introducir todo en un plásmido, y mediante electroporación, al igual que hicimos en las células HEC293, hicimos una transfección con los componentes de CRISPR y el ADN molde, esta vez con la secuencia, como digo, con la secuencia salvaje, silvestre. ¿Y qué es lo que conseguimos? Pues un éxito relativo. En cuanto a rotura o porcentaje de indels, conseguimos un 18% en los fibroblastos de un control que no tenía la mutación y un 6% en los fibroblastos con la mutación 2299 y no conseguimos nada con la mutación C759. Y en cuanto a recombinación homóloga, es decir, las células que se habían corregido, en las que habíamos corregido la mutación, conseguimos un 2,5% solo en pacientes con la mutación. Bien, evidentemente los fibroblastos eran mucho más difíciles de transfectar que las células HEC293. ¿Qué es? Bueno, esto ya se publicó en su momento y entonces dimos el segundo paso. Y es, bueno, pues con estos fibroblastos que tenemos de pacientes, vamos a hacer células pluripotentes, inducidas, y la idea es tener tanto células pluripotentes inducidas con la mutación como sin la mutación corregida,
en estos fibroblastos de pacientes, y voy a presentar aquí los datos que tenemos para la mutación C759F, la mutación 2299. En este caso llevamos el trabajo un poquito más por detrás, aunque solamente un poquito. Bien, lo primero que hicimos fue confirmar que en los fibroblastos de los pacientes, o sea, confirmar que tenían la mutación en homocigosis, teníamos un paciente con mutación en heterocigosis y teníamos el wild type. Mediante análisis bioinformático vimos los posibles off-targets que pudiera haber, y comprobamos en estos genes que no había habido ningún off-target. Por lo tanto, teníamos ya en 3 líneas, una salvaje, una heterocigota y otra con la mutación en homocigosis. Estas líneas comprobamos que expresaban todos los genes asociados a pluripotencia, y observamos que presentaban también las 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Hicimos un cariotipo convencional y un array GCH de todo el genoma para comprobar que no existieran reordenamientos ni deleciones ni duplicaciones en las líneas pluripotentes inducidas. Y lo que vimos es que teníamos un porcentaje de roturas de un 20% y un porcentaje de corrección de estas IPS de un 10%. Es decir, en las IPS teníamos un éxito mayor que con los fibroblastos. El siguiente paso ha sido picar cada una de las colonias que teníamos y depositar una única célula, dejarla crecer en una placa de 96 pocillos. Entendíamos que cerca de 10 colonias tendrían la mutación, y efectivamente así fue. Encontramos varias colonias que tenían la mutación en homocigosis, y estas colonias las crecimos para tener un clon con la mutación que nosotros queríamos estudiar. Bueno, este es un estudio sobre esto, digamos, que hemos enviado a publicación. Tenemos pues células pluripotentes a partir de pacientes con retinosis pigmentaria con la mutación C759, y lo que estamos haciendo ahora es derivarlas a organoides de retina 3 dimensiones para comprobar si existe alguna diferencia entre los cilios, en este caso, de las células con la mutación y las células sin la mutación. Hemos recibido amablemente del profesor Erwin Neff de la Universidad de Nijmegen en Holanda el anticuerpo humano para URSS-2A, y bueno, pues esperamos que en breve tengamos resultados en este sentido. Esto en cuanto a el uso para evaluar la patogenicidad de las variantes de significado incierto. Pero existe un trabajo reciente, también del año pasado, en el que el grupo de Melinda Laco en Newcastle, en el Reino Unido, ha conseguido, a partir de células pluripotentes, conseguir precursores de fotorreceptores, derivarlos y enriquecerlos tanto en conos como en bastones, y estas conos y bastones en suspensión, en unos poquitos, un porcentaje bajo pero
pero bueno, lo ha conseguido, de ratones, son capaces de ser trasplantados a la retina, conectar con las células bipolares y mediante el electroretinograma ha visto que estos ratones adquieren visión binocular. Por lo tanto, para genes como el genus 2A, que es tan grande, corregir la mutación y derivarlo a células pluripotentes y a partir de ahí a fotorreceptores y trasplantarlos, pues sería una solución evidentemente complicada, evidentemente económicamente costosa, pero podría ser una solución. Bien, la verdad es que este mundo del CRISPR no para de avanzar y casi que estás una semana sin leer algo y ya te pierdes un avance. Uno de los avances recientes ha sido unir a la endonucleasa Cas9 una transcriptasa inversa y conseguir un RNA guía que lleve ya incluido el RNA molde, en este caso, para que la transcriptasa inversa directamente corrija la mutación. Así no haría falta introducir independientemente un RNA molde. El problema, entre comillas, es que el prime editing requiere dos tipos de PAM y esto pues muchas veces no es fácil de obtener, de conseguir una PAM cerca de las dos lugares que son necesarios. Pero también se ha visto que modificando genéticamente dos nucleótidos, dos argininas en la posición 1333 y 1335 de la Cas9, esta es capaz de reconocer prácticamente cualquier secuencia, es decir, eliminaría la secuencia PAM y por lo tanto eliminaría ese problema. Bien, ¿cuáles son los problemas de la tecnología CRISPR? Pues uno, los off-targets, que pues todavía no sabemos bueno, puede haber off-targets que se nos escapen y que afecten algún gen importante. Otros son los sistemas de entrega. Los virus adeno-asociados están muy cerca de su capacidad para conseguir introducir toda la maquinaria CRISPR, aunque también es verdad que se están descubriendo endonucleasas que no son Cas y que son más pequeñas, con lo cual estas podrían servir. La recombinación dirigida por homología tiene una baja eficacia en células posmitóticas como podrían ser los fotorreceptores, aunque hay una tecnología que se conoce como HITI que también puede circunvalar este problema. Y otro problema que se ha comentado o se ha escrito es la inmunogenicidad. ¿Vale? Cas9 en estos momentos se está obteniendo fundamentalmente de Streptococcus pyogenes y de Staphylococcus aureus. Y se calcula que aproximadamente el 70% de la población alguna vez ha sufrido infecciones por estas bacterias, con lo cual pues podría producir una respuesta inmune si se introdujese Cas9 en el cuerpo humano. Bueno, la verdad es que posiblemente estemos entrenando con Cas9, pero que si se llega a un, digamos, éxito razonable, existen miles y miles de endonucleasas de CRISPR en un montón de bacterias. Y ahora llega un momento para la autopromoción. Si quieren digamos, profundizar en la aplicación de CRISPR en cuanto a interpretación de variantes o al modelado de enfermedad, tanto celular como animal, en distrofias hereditarias de la retina, pues aquí tienen una revisión muy reciente también del año pasado, donde pueden profundizar, como digo.
Bien, y la segunda aproximación que quería comentarles es la aproximación pero basada en anticuerpos de camélidos. En un trabajo reciente del grupo de la doctora Ayuso, en España se ha visto pues, que, entre otras muchas cosas, que el 70% de las distrofias hereditarias de la retina en general tiene un patrón de herencia autosómico recesivo, el 5% ligadas al cromosoma X, y hay un 25% de formas autosómicas dominantes. Bien, las estrategias para la terapia génica en función del patrón de herencia pueden ser, o deben ser muy distintas. Para las autosómicas recesivas, las dos copias del gen están mutadas y por lo tanto no hay copia funcional del gen y por lo tanto no hay proteína, no hay proteína en la célula. O no existe o no es funcional. Entonces, en estos casos, bueno, lo que se puede hacer es terapia génica, introducir el gen, con una copia de gen es suficiente para funcionar, ya que los portadores son sanos, expresar ese gen para que dé lugar a la proteína en la célula diana y, en principio, pues bueno, se conseguiría un tratamiento efectivo. Y, de hecho, esto es lo que ha ocurrido con el Luxturna y las mutaciones bialélicas en RP65. Tiene varias ventajas, y es que RP65 es tiene un cDNA muy bajito, son pequeño, 1,6 kilobases, que cabe perfectamente en un virus adeno asociado, una proteína pequeña de 533 aminoácidos y que además este gen se expresa en el epitelio pigmentario de la retina, que es mucho más fácil de transfectar que un fotorreceptor que al fin y al cabo es una neurona modificada. Sin embargo, para las formas autosómicas dominantes, que como digo es un 25% de los casos, la terapia digamos, de incluir el gen pues podría ser útil para aquellas debidas a haploinsuficiencia, pero para la dominancia negativa o para las que producen distrofia autosómica dominante por citotoxicidad, nos encontramos dos proteínas, en un 50% en principio, dentro de la célula, una de las cuales, un 50%, es una proteína citotóxica. Aquí no basta con meter más proteína normal. Aquí lo que hay que hacer es eliminar esa proteína citotóxica, esa proteína mutante y silvestre. La idea es muy sencilla. Se trata de utilizar el sistema ubiquitina-proteasoma natural que utiliza la célula para eliminar pues, todas aquellas proteínas pues, que han alcanzado el final de su vida útil y que de alguna manera pues bueno, molestan. Esto consiste en la ubiquitinación de la proteína que se quiere degradar, y esto es unir una ubiquitina que se hace en 3 pasos, mediante una ubiquitinligasa, que hay de 3 tipos. La E1 activa la ubiquitina, la E2 une esta ubiquitina, y la E3, que es hipervariable, es la que reconoce la proteína que se quiere degradar y se une la ubiquitina a esta proteína. Esto ocurre varias veces y cuando ya la proteína diana tiene una serie de ubiquitinas, una cadena de ubiquitinas, es reconocida por el proteasoma y la degrada. Bueno, pues esto es lo que pretendemos hacer con estas proteínas mutantes, aprovechar por una parte, la variabilidad de la ubiquitina ligasa E3 y el sistema natural de la célula ubiquitina proteasoma. Bien, la hipótesis es que mediante un anticuerpo de camélido que reconozca específicamente la proteína mutante, esta podría ser degradada por el sistema ubiquitin proteasoma y demostrar que el uso de
nanobodies, se llaman nanobodies, anticuerpos de camellos, es una herramienta útil para el tratamiento de distrofias hereditarias de la retina debido a mutaciones en genes que producen un efecto citotóxico o dominante negativo. Y para ello queremos generar un modelo celular que exprese la proteína mutante, diseñar un constructo que contenga la secuencia específica de un nanobody que reconozca la proteína mutante y respete la normal, y evaluar la eficacia de ese nanocuerpo, nanobody. El gen que hemos elegido en este caso es el gen CRX, que da lugar a la proteína Conrod Homeobox. Y, mutaciones en este gen dan lugar a distrofias de conos y bastones y a retinosis pigmentaria trisómica dominante. Un porcentaje alto de mutaciones son deleciones que dan lugar a proteínas truncadas, y además existe un modelo de ratón con una deleción que produce síntomas clínicos muy parecidos a los humanos de forma autosómica dominante en un tiempo relativamente corto. Y si hiciera falta este modelo, pues podríamos generarlo mediante CRISPR. El gen contiene básicamente dos regiones. Una región es un factor de transcripción y tiene una región homeobox de unión al ADN y una región de transactivación de unión a otros cofactores. Y lo que hace es, por una parte, la proteína normal se une al ADN mediante sitio de unión a homeobox, y además es capaz de unir los factores y la proteína expresada por el gen NRL, que da lugar a partir de los progenitores de fotorreceptores, derivarlos o bien a conos o bien a bastones, y luego además es importante para su mantenimiento. Las proteínas que dan lugar a proteína truncada dan lugar a un CRX que es capaz de unirse al ADN, pero no es capaz de unir los cofactores. Por lo tanto, no se transcribe, pero además compite con la proteína normal por el sitio de unión. Bien, ¿por qué vamos a usar anticuerpos de camélidos? Pues porque, primero, son muy pequeños. Concretamente vamos a usar anticuerpos de llamas. Tienen una alta solubilidad en muchos tejidos y estabilidad también en entornos fisiológicos complicados, baja inmunogenicidad, son fácilmente producibles de forma industrial, tienen una alta afinidad por sus antígenos y sobre todo porque no modificaciones post-translacionales como el resto de anticuerpos, es decir, una única cadena. Nosotros podríamos expresarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues primero hay que generar la proteína normal y el CRX mutante para que sirva de cebo, para que sea reconocido por este nanobody específicamente. Entonces, por una parte vamos a expresar CRX normal y vamos a conseguir la proteína mutante. Y eso, posteriormente, mediante una tecnología que se llama Fake Display, los vamos a meter, pues, es como una especie de ELISA. Nosotros vamos a meter, a fijar en placas tanto la proteína normal como la mutante, y hay una empresa, Hybridgenics, en París, que tiene una librería de 3.000 millones de nanocuerpos, nanobodies de camélidos distintos, capaces de reconocer prácticamente cualquier proteína humana. Lo que vamos a hacer es probar cuáles de esos nanobodies son capaces de unirse a la proteína mutante, pero no a la proteína salvaje. Y mediante una serie de lavados al final se consiguen y pretendemos obtener hasta 10 anticuerpos distintos para probarlos en nuestro sistema. Las construcciones que vamos a hacer, pues bueno, por una parte ya tenemos una construcción que exprese el gen CRX normal unido a la proteína verde fluorescente, GFP, y otro, el mutante, unido a la proteína GFP, para poder trazarlo dentro del cultivo celular. Y lo que queremos hacer es otra construcción en la que tengamos, por una parte, el nanobody de la proteína mutante,
un sitio de unión, de translocación al núcleo, porque no olvidemos que es un factor de transcripción y tiene que pasar al núcleo, un dominio catalítico de la ubiquitina E3 y por otra parte, bueno, aquí un promotor y por otra parte este promotor lo vamos a diseñar de manera que tenga una expresión bidireccional que exprese por una parte la construcción que nos interesa y por otra parte mCherry, que es una proteína fluorescente roja que no queremos meter al final de esta construcción para que no moleste al reconocimiento del nanobody frente a la proteína mutante. Y bueno, vamos a hacer prácticamente lo mismo con otro tipo de derivado de ubiquitin ligasa 3. Tenemos resultados preliminares. Hemos visto ya que una de las dos mutaciones que hemos elegido de este gen, que dan lugar a proteína truncada, como decía, se localiza en el núcleo, tanto la normal como la mutante. Se ven aquí señalados por flechitas blancas. También tenemos resultados preliminares y son hasta cierto punto sorprendentes. Hemos visto que la expresión de la proteína mutante es mucho mayor que la proteína normal. Bueno, mirando la literatura hemos visto que el único modelo animal de ratón de CRX ocurre lo mismo, está descrito que ocurre lo mismo. No sabemos muy bien por qué. Parece ser que CRX se autorregula y de alguna manera la ausencia de la parte carboxilo terminal puede afectar a esta autorregulación. Lo cierto es que tanto en el RNA mensajero hemos visto que es como 3 veces superior el mutante al silvestre y a nivel de proteína pues incluso 7 veces superior. Y se puede ver en esta figura que la expresión por GFP del CRX mutante es mucho mayor que el normal. Bueno, casi estamos empezando este proyecto y ya sale pues, otra posible línea de investigación. Como nos enteramos de que existía un nanobody frente a GFP, pues decidimos probarlo en nuestro cultivo celular a ver cómo funcionaba. Y entonces lo que hicimos es una construcción en la que, igual que la que queríamos hacer con el Ubiquibody para CRX, pero aquí lo que hicimos es una construcción exactamente igual, pero para que reconociera simplemente la proteína verde fluorescente, GFP, un sitio de unión al núcleo, la ubiquitin ligasa 3 y el mCherry. Y lo que vimos es que, bueno, se inducía por doxiciclina, esto es simplemente para, bueno, facilitarnos el trabajo y no tener que transfectar cada vez que queremos hacer un experimento. Entonces, bueno, lo tenemos ahí y cuando queremos expresarlo pues ponemos doxiciclina y si no queremos que se exprese, pues no la ponemos. Bueno, hemos visto que con el control, cuando ponemos doxiciclina y se produce esta construcción, prácticamente en 24 horas desaparece toda la proteína verde fluorescente. Y además hemos visto que efectivamente el mCherry está ahí presente, que por lo tanto realmente, luego hemos visto posteriormente, no tengo aquí los resultados porque son muy recientes, tanto por RNA mensajero como en proteína, por Western blot, que efectivamente se expresa esta construcción y que la proteína GFP es degradada hasta en un 80% en 24 horas. Por tanto, es muy prometedor. Ahora viene lo difícil y es conseguir
el nanobody que sea capaz de reconocer las mutaciones en CRX y de preservar el CRX salvaje. Y nada más, gracias por su atención. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este congreso, a todos los organizadores. Es para mí pues, un verdadero placer. Esta es una foto de mi grupo. Esperemos que la próxima sea ya sin mascarillas. Bueno, yo he presentado este trabajo, pero nada de lo que he contado aquí hubiera sido posible sin ellos. Así que muchas gracias y bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan.